parece si se sientan en una sola fila? ¿Nos rejuntamos? Sí, para que estemos aquí más cerca. Más juntos. Recuerden la escritura. Miren Juan. ¿Qué? Delicioso es habitar los hermanos juntos. Delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No dice, miren cuán delicioso es, o cuán amargo es habitar los hermanos separados, No. peleando, ¿verdad? ¿O sí dice así? No. Miren cuán bueno y cuán qué Delicioso. es habitar los hermanos juntos y en armonía. Para muchos no es importante esto, pero para aquellos que hemos conocido el amor de Dios, y por qué no decirlo, poco o mucho, pero del amor de los hermanos, ¿cierto, Maximiliano? Podemos entender quizá un poco de lo importante que es congregarnos como hermanos, ¿verdad? Toda la semana no nos vemos. De pronto nosotros pasamos y vimos a la hermana, pero pasamos Como Rafa, como Rafa, suspiro, ¿verdad? Y ya nada más alcanzamos, a veces nada más alcanzamos a voltear. Sí. Pero sabemos que si Dios nos presta vida, podemos vernos cualquier día, pero el domingo. Aunque a veces por razones, por esto, por aquello, estos días que ha habido muchos cambios de temperatura, viento, sol, frío, lluvias, dicen, no sé si estén de acuerdo, que febrero loco y marzo otro poco. Sí. Es una expresión de provincia, ¿cierto? Son dichos, pero son ciertos. Sí, pero fíjense que es una cosa curiosa. Es la época en que Dios envía de todo. Sí. Envía de todo. Es el espacio, ¿qué será? ¿Un mes? En un mes. Mes y medio, que de pronto hace frío, de pronto hace un calor que quema, Sí. de pronto llueve, de pronto hace viento, Sí. ¿cierto? Amanece De frío, pronto, exacto, muy cierto. de pronto está nublado y ni ganas dan de salir de casa, dicen. Sí. Habemos, porque me incluyo, personas que nos gustan los días así nublados, semi lluviosos, no tan lluvioso como para que no podamos salir, pero son días, y fíjese que le daré una clave de por qué, desde mi perspectiva, yo le he preguntado a Dios, y al menos Dios no me ha confirmado. No lo tomen como doctrina, es una apreciación mía que tengo desde hace muchos años, desde joven, inclusive yo lo he escuchado de otras personas. Es una perspectiva muy, muy interesante, el que precisamente en los días donde el paganismo y la idolatría se hacen manifiestas en todo su esplendor, en toda su fuerza. Y digo esplendor porque el mundo celebra cosas que a Dios no le agradan. No sé si han notado que esos días amanece lluvioso, nublado, frío, el ambiente se siente como triste. ¿No han notado eso? Sí. Cuando celebran el paganismo, no me pondré a hacer una lista de qué, sobra decirlo. Cuando el mundo celebra a sus ídolos, cuando el mundo celebra a sus dioses, a sus diosas, ¿han notado que ese día precisamente amanece nublado, a veces lluvioso, días fríos, tristes? Y yo le he preguntado a Dios, Señor,
tal vez me equivoque. Me gustaría que un día me confirmaras, le he dicho a Dios, es por causa de eso que tú muestras tu tristeza, Señor, a través de cómo amanecen esos días. ¿Habías notado eso, Maximiliano? Sí. ¿Lo habías notado? Sí. Todo el mes está bien, normal, calor, normalito. Pero exactamente el día que celebran a uno de sus dioses o sus diosas, ese día amanece triste, lluvioso, nublado. Solo se los dejo como una reflexión. Porque mucha gente piensa que Dios es ajeno a todo eso, pero no es ajeno. Leeremos dos pasajes, dos textos, para poder entender un poco el por qué. Fíjense bien, el por qué pudiera ser que eso es lo que pasa. Que cuando la gente se va, como dice la Escritura, en pos. ¿Sabe qué es en pos? Detrás, siguiendo. Sí. Cuando la gente se va en pos, así dice la Escritura, en pos de dioses ajenos, es decir, siguiendo la idolatría, siguiendo el paganismo, celebraciones paganas, es cuando es exactamente ese día. Es un día triste, lluvioso, nublado. El día anterior y el día después son días normales, pero ese día algo sucede. Incline su rostro. Hermana Maximina, por favor, dirígenos. Padre, te damos gracias por estar aquí en este poquito tiempo que te brindamos, Señor. Que venimos aquí a aprender más de tu palabra, que nos dé la sabiduría para aprender más de ti, Señor. Bendice a los que aquí estamos, a los que no estamos también, por algún motivo no pudieron venir. Bendícelos también, Señor, para que no se olviden de ti y que sigan aprendiendo más de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Dios, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para lo cual tenemos que ir al libro de Romanos, a los Romanos, no de Romanos, es a los Romanos. A veces, si han analizado, si son analíticos, les dije, nuestra manera de hablar, nuestra forma de hablar, Romanos 1, dice mucho de errores gramaticales, de nuestra forma de percibir las cosas, o cómo las entendemos, o cómo las discernimos, pero la mayoría de expresiones que usamos para referirnos a los libros de la Escritura son equivocados, son erróneos. Por ejemplo, acostumbramos decir Primera de Corintios. ¿Cuál es la expresión correcta, hermano Elio? Primera a los Corintios. Es decir, la primera carta que el apóstol Pablo envió ¿a quién? A los Corintios. No le enviaron los Corintios. ¿Es primera qué? A los Corintios. Primera de Reyes. Ahí sí se puede aplicar. Segunda a los Corintios. Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan. ¿Sí me explico? Tenemos que aprender a expresarnos correctamente como hijos de Dios, que no es el libro de los romanos. ¿Es el libro qué? A los romanos. El libro a los romanos. Por eso cuando escuchen esto digan, ay, el hermano lo dice de diferente manera. No, es la manera correcta. Vamos al libro
a los romanos. ¿Sí? Bien. Dice de la siguiente manera. ¿Romanos qué? Romanos 1. Romanos. Sí, ya lo había dicho. Romanos capítulo 1, leo el 1, ustedes el 2, pero léanlo sin comerse las comas, ni los puntos, ¿me explico? Lean con pausas, respiren, al unísono, es decir, juntos y en voz alta, ¿de acuerdo? Puestos de pie, por favor, en reverencia, en respeto, puestos de pie. Leo el 1, ustedes el 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la cual resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respeto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Por medio de la fe que en común. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios él conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, todos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Siéntase, por favor. Hermana Maximila, ¿qué entiendes de esto que acabamos de leer? ¿Qué entiendo? Es mucho, ¿no? Es mucho, pero algo que hayas entendido respecto a, pues, la naturaleza del hombre y la esencia de Dios, no la naturaleza de Dios, Constantino, porque Dios no tiene naturaleza. Dios tiene ¿qué? Esencia. Nosotros los humanos tenemos naturaleza. Pero hermano, es que ahí la traducción dice que naturaleza divina. El hecho de que lo hayan traducido como naturaleza no significa que sea correcto. Dios no tiene naturaleza. Dios tiene ¿qué? Esencia. Naturaleza tenemos nosotros porque somos criaturas. Somos seres creados con una naturaleza que Dios nos puso. Pero Dios tiene esencia, porque Él no es natural, Él es. ¿Algo que puedas hacer comentario acerca de esto, hermana? Pues que hay mucha depravación, había ahí mucha depravación de hombres, mujeres, y que no tomaban en serio el Evangelio, no tomaban a Dios en serio. En cuenta. O en cuenta. En cuenta. No lo tomaban en cuenta. Sí, porque es muy diferente decir en serio que decir sí, no lo tomaban en cuenta. Había mucha depravación, había hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Es algo que se ve? Sí. No había, hay. Se sigue viendo todo. Desde la antigüedad, estas prácticas se han manifestado. Sí. Desde la antigüedad, desde los tiempos de los patriarcas, estas cosas ya sucedían. La poligamia, el adulterio, la fornicación. Estaba leyendo un poco acerca del adulterio en la Escritura y vemos que hay dos clases de adulterio. Existe el adulterio físico, es decir, cuando un hombre o una mujer teniendo esposo o esposa tiene relación con una persona que no es su pareja. ¿Eso qué es? Adulterio. ¿Qué es la fornicación? Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Fuera de qué? Del matrimonio. Es decir, pueden ser casados, pero si tenemos sexo con otra persona que no es nuestra pareja, ¿estamos qué? No solo adulterando, estamos fornicando. Dos cosas a la vez. Y aunque fueran dos personas solteras,
Pero si lo están haciendo fuera del vínculo matrimonial, ¿se le llama qué? Fornicación. Ahora, vemos que este tipo de cosas, este tipo de pecados, se manifestaron desde los tiempos antiguos. Es interesante ver esto y analizarlo un poco, porque una vez se pregunta, pues, ¿por qué existe tanta depravación? ¿Por qué existe la sodomía? Porque no es homosexualidad, no es lesbianismo. La Escritura lo llama, ¿cómo? Sodomía. 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 Fue uno de los graves pecados que cometieron las ciudades, los hombres en las ciudades que Dios destruyó: Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, porque fueron 4 ciudades. Ya expliqué anteriormente algo referente a esto. Se les llama sodomitas porque fueron, en este caso, era la ciudad principal, la que gobernaba. El rey de Sodoma gobernaba todas esas ciudades y otras. Por eso se considera relevante la palabra sodomía, que deriva de Sodoma, porque los sodomitas, como se le llama gentilicio, si han oído hablar de eso, es como decir, la hermana Maximina es mexiquense. ¿Por qué es de qué? Del Estado de México. ¿De México? No, del Estado de México. ¿Del Estado de México? Del Estado de México. Sí. Pero es mexicana porque es de México. Como cuando se llamaba Distrito Federal a la ciudad allá en el centro, ¿cómo se les llamaba? Distritenses, ¿no? Sí. Distritenses. A los de tu ciudad, ¿cómo? ¿De dónde eres? De Guerrero dicen guerrerenses. A los de Guerrero les dicen guerrerenses. Sí. A los de Hidalgo nos llaman hidalguenses. Bueno, a los de Sodoma les llamaban sodomitas. Era un gentilicio. Pero en el caso espiritual, en el aspecto espiritual, se les llama sodomitas por las prácticas que tenían. Eran personas que dice que se corrompieron desde el más pequeño hasta el más viejo. Cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma para rescatar a Lot y a su familia, cuando los hombres de Sodoma se enteraron que estaban unos hombres, eran ángeles personificados, lo que se le llama teofanía, una teofanía. Por si no sabes qué es la palabra, qué significa la palabra teofanía, significa una aparición visible de Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Una aparición física de Dios. Porque sí, en la Escritura narra varios casos cuando Dios aparecía en forma de hombre. No aparecía en forma de mujer, de hombre. Varios casos. En el caso de Abraham, en el caso de Lot, así sucedió. Cuando el caso de los padres que fueron los padres de Sansón, ¿me explico? A Josué se le apareció el ángel del Señor en forma de hombre, de guerrero, con una espada. ¿Sí me explico? Se le llama teofanía. Teo, de la palabra que significa Dios. Fanía, aparición, apariencia. ¿Sí? Ahora, vemos que en el caso espiritual, los hombres de Sodoma
Se les conoce como sodomitas por sus prácticas, no solo porque sea un gentilicio, que son de Sodoma. Los de Gomorra, ¿cómo les llamarían? Gomorritas. ¿Gomorritas? Los de Adma, Admoditas. Admoditas. Los de Seboim, Cebollitas. Seboimitas tal vez, ¿no? Habría que ver, sí, ese es el gentilicio. Pero estos hombres, cuando se enteraron que ángeles hermosos, quiero pensar que no eran normales, comunes, su apariencia era diferente, humana pero diferente. Fueron a la casa de Lot y le dijeron: sácalos para que los conozcamos. Sácalos para que los conozcamos. Y estamos hablando de los tiempos de Abraham. Obviamente se deduce y se sobreentiende que estas prácticas existían desde antes de Abraham. ¿Se dan cuenta? Hay mucha gente que no solamente tiene relaciones sexuales entre el mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Muchos practican el sexo con animales. ¿Se llama qué? Zoofilia. Zoofilia, con Z-O-O, zoofilia, que es el ayuntamiento entre seres humanos con animales. Y así sucesivamente podemos conocer muchas de estas costumbres a través de historias en la Escritura. Por ejemplo, en el toro que adoraron los egipcios, que se llamaba Apis. ¿Le llamaban cómo? Apis, que fue el becerro que pidieron los israelitas en el desierto. ¿Se dan cuenta? Todo está ¿qué? Ligado, está vinculado. Las costumbres, las prácticas. Pero vemos hoy que esas prácticas están resurgiendo, porque hay lugares, hay países en donde se adora a los toros, a las vacas, a las ratas, se les adora como tales. Y hoy en la modernidad, en los países que organizan eventos deportivos, ¿cierto, hermano Ariel? Están montando escenografías con la figura del toro como el centro de atención y de adoración en el evento deportivo. ¿Sí sabían eso, verdad? En países en donde se organizan que las olimpiadas, que han estado volviendo a sacar el famoso ¿qué? Toro. El toro. En la antigüedad al toro se le sacrificaban doncellas. Escucha. Se le sacrificaban doncellas y doncellos a jóvenes. Lo interesante de esto es que una de las prácticas que hacían es que le ofrecían una doncella a un toro joven para que se apareara con ella. Obviamente el resultado, pues no necesitamos decirlo, ¿verdad? La mujer moría, pero eran sacrificios que le daban a sus dioses, a los animales. Tal vez tú digas, bueno, ¿qué tiene que ver con la enseñanza? Tiene que ver y mucho. En el principio cantamos: bendice alma mía a Yahweh, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendiga alma mía, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Es una orden categórica de nuestro espíritu, de parte de Dios, para que nuestra alma alabe
y adore al único Dios verdadero. Hoy mucha gente tiene muchos dioses. En el pueblo de Dios, aún en el pueblo de Dios vemos que la gente adora al hombre. Adoran a sus ministros, ¿cierto? Los adoran. Son capaces de dar la vida por ellos. ¿Cuánta gente en el pueblo de Dios dice, es que mi pastor dijo, es que el hermano dijo? Y cuando le sacas la escritura y le dices, sí, el hermano te dijo, y la palabra de Dios, ¿qué dice Maximino? No, pero es que el hermano dijo. Pero mira, te estoy mostrando con la escritura que el hermano que dijo está equivocado. No, es que si mi pastor lo dijo, así es. Y son capaces de irse al infierno con ellos con tal de no contrariar o poner en tela de juicio las enseñanzas de sus ministros. ¿Entienden por qué es tan importante leer no solamente el texto, sino el contexto? Es decir, lo que rodea el texto de un texto, que es el contexto, para no tener pretexto e inventar falsas doctrinas. Ayer estaba escuchando a unos paganos, unos herejes que decían, yo estoy orando a Dios para que Dios traiga a mi iglesia empresarios. Lo estaban entrevistando. Dice, y muchos me critican que porque oro a Dios para que me traiga empresarios, gente rica. Yo quiero a gente rica aquí en mi iglesia. El otro que estaba con él, pues gritando de gozo y coreando las herejías de este hereje, de este hombre. Y dijo, sí, y muchos critican eso, que por qué en vez de pedir ricos para la iglesia, ¿por qué no pedir que vengan los pobres? Y dijo el supuesto pastor, dijo, pero si el mismo Jesucristo lo dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Fíjense cómo sacan un texto, ¿de qué? De contexto, para tener un pretexto e inventar su propia doctrina. Dijo, imagínense, hermanos, que Dios me lleva a empresarios, me lleva a un empresario rico, poderoso, y yo tengo que salir a predicar a otro país. Y el hermano me dice, varón, ahí está, te pago el pasaje del avión. Dice, gloria al Señor, por eso quiero ricos en mi iglesia. ¿Sí están entendiendo el contexto de lo que les estoy diciendo? Sí, porque para él tener un pobre no le va a pagar Exactamente. ¿Con qué? Pero él usó el texto donde dijo el Señor, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y esto vino a propósito cuando la mujer derramó el perfume sobre el Señor y besó sus pies y los enjugó con sus lágrimas y sus cabellos. Y la protesta de la gente fue, ¿qué desperdicio es esto? ¿Que acaso no pudo venderse por unos 300 denarios y dárselo a los pobres? Ahí dijo Jesús, déjenla, qué buena obra me ha hecho. A los pobres ustedes siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces estos hombres sacaron ese texto para justificar que ellos quieren ricachones, empresarios,
en su iglesia. ¿Para qué? Para que les paguen todo. Un pastor con el que yo conocí personalmente, le pagaban todo, todo. Él traía uno de esos carros de lujo de 8 cilindros con 4 gargantas, ¿saben lo que es eso? Le pagaban servicios, renta de casa, luz, agua, le pagaban todos los servicios, le pagaban la gasolina, le daban su ofrenda como ministro. Y no crean que era cualquier ofrenda. Especiales, ¿no? Eran ofrendas especiales. Y cuando no le alcanzaba la gasolina para andarse paseando en su lanchón, porque decíamos, trae una lancha, así le llamamos a los carros tremendos que gastan mucho, ¿no? Hasta gasolina. Y nomás andaba él solo, en su lanchón, pero feliz, porque se daba vida de rico. Y cuando no le alcanzaba, regañaba a los demás que porque necesitaba más dinero. ¿Y sabe qué era lo interesante de esto? Que la gente estaba preocupadísima de que al hermano no le faltara nada. Y notábamos, yo en lo personal notaba la preferencia que él tenía con la gente de dinero. Sí, hoy los supuestos cristianos modernos son adoradores del hombre, son idólatras. Idólatras, a eso se le llama idolatría. Cuando tú sigues al hombre, eres un idólatra. ¿Se dan cuenta? Seguir al hombre es señal de idolatría. Por eso dice la Escritura que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido. Esos hombres querían que sacaran a los hombres que estaban con Lot. Dice, sácalos para que los conozcamos. ¿Sabes qué significa para que los conozcamos? Queremos violarlos. ¿Recuerdan que en la Escritura dice, y conoció Adán a Eva y tuvieron hijos? Ahí no fue violación, obvio, se refiere a tener ¿qué? Sexo. En el caso de los sodomitas sí querían violarlos. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Leía un poco respecto al adulterio. Les dije, hay adulterio físico, pero también hay adulterio ¿qué? Espiritual. Adulterio espiritual. Cuando adoras al hombre, cuando adoras imágenes, cuando adoras representaciones de seres humanos o de animales. Por eso dice la Escritura, uno de los mandamientos, no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en los cielos, en la tierra, abajo de la tierra. Pero no se está refiriendo a que tomes una fotografía como muchos argumentan. ¿Entonces es malo tener fotos? No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que tú tengas imágenes y las adores. ¿Imágenes y qué? Y las adores. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Cuando leía yo esto en Ezequiel, veía que Dios llamó a Ola a Samaria y llamó a Oliva a Jerusalén. Y dice que ellos se enamoraron de los hombres de otras naciones
y se enamoraron de sus imágenes. En el pueblo de Dios hay mucha gente que está enamorada. Literalmente, escucha, están enamorados de sus ministros. Recuerdo que una mujer hace muchos años iba a la reunión y andaba, dice uno aquí en el mundo, andaba como fiera sobre el pastor. Y ella no tenía, decimos, no se mordía la lengua para decirlo. Estoy enamorada del hermano y no descansaré hasta tenerlo. Así decía. Y era una mujer a la que Dios se le había manifestado varias situaciones. Y no era la única. Hoy es muy común cuando tú hablas de las herejías de algún ministro, inmediatamente no falta quien pega de gritos, defendiendo a su ministro hereje, porque literalmente están enamorados del hombre, de la mujer, de los ministros, y no les importa que esas personas sean herejes. No les importa que estén enseñando doctrinas de demonios. Y la Escritura lo dice, que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos que enseñarán herejías destructoras. Escucha, enseñarán herejías ¿qué? Destructoras. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. El problema no es solo que el hermano Antelmo enseñe algo que no es bíblico. El problema es que la hermana Maximina es seguidora del hermano Antelmo. Aunque sepa que el hermano Antelmo está enseñando cosas que no son de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Por eso dice, en los últimos tiempos será una de las señales que se darán antes de que el Señor venga por segunda vez, que habrá herejes y que habrá seguidores de esos herejes. Véanlo, cómo está el pueblo de Dios siguiendo herejías. ¿Y cuánta gente celebra herejías como las de estos hombres? Yo he notado que los ministros, cuando llega gente pobre a las congregaciones, los tratan de un modo. ¿Sí? Pero cuando llegan gente de dinero, cada semana están ahí visitándolos, ministrándolos en sus casas. Sí, hasta lo reciben más mejor. ¿Sí me explico? Las edecanes de la iglesia. Llegan los pobres, hermano. Siéntese por acá, hermanito, de este lado, acá. Es que es así, hermano, pero es que quiero estar al frente. Hermano, es que esos asientos ya están reservados. ¿Sí? Sí, es cierto. Y llega el rico de la iglesia, rico en dinero, pero pobre en fe. Porque el que es rico en dinero y es rico en fe, ¿sabe qué hace? Permítame, hermana, me quiero sentar con mis hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Uno que es rico económicamente, pero que es rico en fe, ¿sí están entendiéndolo? Es decir, es un hombre sencillo, humilde, que la riqueza, él cuando viene a la presencia de Dios, él no es rico, él es pobre, es humilde, sencillo, él se despoja de lo material para llegar a la presencia de Dios y estar a sus pies. El que es rico en fe es el que dice, hermano, no, que hermano, que siéntese ahí es para usted. No. Permíteme, me voy a sentar con mis hermanos. Pero hermano, me voy a sentar con mis hermanos. Se acabó. A ti no pueden obligarte
una congregación, por así decirlo, en cierta forma, ¿sí me están entendiendo? A ubicarte donde tú sabes que es un lugar privilegiado. ¿Me estoy explicando? Pero son vicios y son pecados que se practican comúnmente en el pueblo de Dios. Que los nieguen, que digan, es que hermano, usted no es nadie para juzgar, pues tú podrás decir eso. Pero si yo no juzgo eso, si yo no considero eso, si yo no lucho para que esos vicios sean desarraigados, entonces yo me convierto en cómplice de ustedes. Yo me convierto en cómplice del pecado ante Dios. Son vicios que el hombre trae ya de mucho tiempo. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No importa cuánto digan en las congregaciones que Dios ama al sodomita y que lo ama tal cual es. Dios ama al pecador, mas no ama a su pecado. Escucha, Dios te ama, Constantino, pero no ama lo que tú haces. No, me ama a mí. Te ama a ti. ¿Sí? Y por eso te llama, para que dejes de hacer lo que haces y empieces a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Él quiere que yo haga. Que tú hagas. ¿Sí? Es una mentira aquello de que Dios ama al pecador tal cual es. No. Dios ama al pecador porque es su creación, porque es su criatura. Es como tú, si tienes hijos, tienes dos hijos, uno es una buena persona y uno es una mala persona. ¿Dejas de amar al malo porque es malo? También le amas. Pero no amas lo que hace. Entonces, dice, ya que cambiaron la gloria a la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hoy los supuestos artistas modernos, cristianos, dicen que qué tiene de malo seguir cantando la música que cantaban siempre mientras ellos estén cantándole alabanzas a Dios. Idolatría es honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es contra naturaleza el ayuntamiento, el apareamiento, hombre con hombre y mujer con mujer. Y no importa lo que digan muchos ministros hoy, no estamos diciendo con esto que no se admitan este tipo de personas en la reunión, sí, pero la palabra es clara, que arrepiéntete y vuélvete a Dios. Hermano, pero es que está arrepentido. Si tú sigues en tus mismas prácticas, significa que no estás arrepentido. Si tú sigues practicando la sodomía, llámese homosexualismo, llámese lesbianismo, si tú lo sigues practicando, aunque estés ministrando en un templo evangélico, es que no te has arrepentido. Porque la primera señal de que una persona está arrepentida es que empieza a dejar sus pecados. Se empieza a notar el cambio. Se empieza a notar el cambio. Si tú sabes que tus prácticas no son agradables a Dios, entonces no, pero las sigues haciendo, entonces no estás ¿qué? Arrepentido.
estás arrepentido. Y eso habla de cualquier práctica, cualquier vicio, cualquier pecado que tengamos. Ahora, y de igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es perversión, como lo dijiste, hermano. Ante Dios es perversión. Y digan lo que quieran los hermanitos o los mundanitos. De los mundanitos se entiende, ¿no? Están vendados, son rebeldes, no tienen a Dios. Pero de los hermanitos, Y tanto porque hay una conciencia que Dios pone en el, sí, en el mundano para saber lo que está bien y está mal. O sea, sí, aunque no seas hijo de Dios, pero sabes que lo que está haciendo está mal. O sea, pero algo que te redarguye. pero al final de cuentas no tienen a Dios. Están vendados en ese aspecto. Lo saben, pero a la vez no les importa. Porque no hay la conciencia de pecado. Nuestro trabajo es recibirlos, amarlos en el amor de Cristo e instruirlos para que se vuelvan de su mal camino. Y si esa persona no quiere, entonces no es salva. ¿Me explico? Sí. Ahora, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estaba eso? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ya la desobediencia a los padres está yendo más común. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, lo que el hermano dijo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, hay una conciencia de pecado. ¿Ustedes creen que los sodomitas no saben que eso es malo? ¿Que es contra naturaleza? Sí lo saben, pero ¿están qué? Vendados. No les ha sido aún quitada la venda y no han sido rescatados del lazo del diablo en el que están presos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto va por aquellos hermanitos que dicen que qué tiene de malo. Un día una mujer supuestamente cristiana, ya de muchos años conociendo el Evangelio, y me dijo, pues es que yo no veo nada de malo que sean maricones, así lo dijo ella. Al final de cuentas, dijo, ellos son felices a su manera, no es lo que importa. Fíjese bien cómo piensan algunos cristianos o supuestos cristianos. Que la hermana Ludith de pronto me diga, oiga, pues ¿cuál es el problema? Que sean sodomitas, que sean maricones, que sean mariposones. Si eso los hace felices, pues cada quien es feliz a su manera, ¿no? ¿Ustedes creen que esa es la mente de Dios, es la mente de Cristo? No lo es. Pero esos supuestos hermanitos son personas que también están vendados y que también están en el lazo del diablo. ¿Sí?
Está en el lazo del diablo. Ministros, no ministros, están en el lazo del diablo esos supuestos cristianos, esos supuestos hermanos que dicen que mientras sean felices a su manera, ¿qué tiene de malo? Sí, o que no afecten a otras personas. O que no afecten a otras personas. ¿En qué te afecta? Sí. Hermano, ¿en qué le afecta a usted? ¿Cómo que en qué me afecta? Pues a mí no me afecta en nada. Yo estoy enseñando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que eso es pecado, que es abominación a Dios. Y que tú tengas a un sodomita ministrando en el altar, no significa que esté correcto. Que tú lo estés autorizando, que tú lo estés normalizando, tienes un problema con Dios, porque dice que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjate bien, se complacen. ¿Qué es complacerse? Ser complacientes con ese tipo de personas. ¿Vale? Y agradan. O simplemente no, Permisivos, tolerantes. Dicen, ni me van ni me quitan. O sea, lo aceptan nomás. Pues me da igual si lo hacen o no lo hacen. Pues al final de cuentas lo aceptas. Pero ¿cuál es el trabajo cuál es nuestro trabajo? Lo digo. Enseñar. Llevarlos al camino correcto. Exactamente. Conducirlos. Si ellos realmente tienen el deseo de agradar a Dios, el Espíritu Santo pondrá en ellos el deseo por despojarse de esas porquerías. Pero si no hay en ellos el deseo de hacerlo, significa que no tienen ni la conciencia de pecado, ni quieren, ni están interesados en cambiar sus viejas prácticas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Hay una razón por la cual hablo de esto. Vamos al libro, a los Efesios capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Leo el 1, ustedes el 2. Efesios 1:1, leo el 1, ustedes el 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, todos, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Gloria al Señor. Ya notaron un detalle. La segunda parte del texto 4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el 6, la primera parte del texto dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En el 12, la primera parte dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En el 14, la segunda parte dice, para alabanza ¿de qué? De su gloria. Sabes que Dios nos escogió. ¿Para qué, Maximiliano? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. ¿Recuerdas, Rudín, cuál es uno de los nombres más importantes de Dios? Hablando de esto. ¿Alguien lo recuerda? Él es Yahweh, el Ganá. Él es Yahweh, el Ganá, con doble N. Ganá. Que no comparte su gloria con nadie. Exacto. Y la palabra Ganá significa, su traducción literal es celoso. Celoso. ¿Sabías, Constantino, que Dios te quiere nada más para Él? Sí, lo sé. Él no quiere verte siguiendo a hombres. Él no quiere que Constantino adore imágenes. Él no quiere que Constantino adore animales, cosas de este mundo. Lo que Dios quiere es que Constantino alabe y adore al único Dios verdadero. ¿Saben que por eso es el mandamiento? No te harás imagen que ni semejanza de nada de lo que está arriba o abajo. Pero no se refiere a que el hermano Ludín tenga fotografías, ¿o sí? O un cuadrito con un paisaje. Un ídolo puede ser muchas cosas. ¿Eh? Un ídolo puede ser muchas cosas. ¿Sí? A lo que él se refirió es hacer imágenes, ¿para qué? Para adorarlas. Para ir en pos ¿de qué? De dioses ajenos. Cuando un ser humano va en pos de otro ser humano, es lo que la Escritura dice, va en pos de dioses ajenos. Cuando dice, Él es Ganá, yo soy Ganá, Él dice, yo soy el Señor tu Dios, fuerte ¿qué? Celoso. Fuerte y Ganá, celoso. Yo soy celoso. Yo te celo con celo eterno. Soy celoso de ti, Maximiliano. Y si tú me fallas, me haces sufrir. ¿Y me haces qué? Llorar. Llorar. ¿Y me haces? Entristecer. Enojar. Por eso Dios castigó duramente y llamó rameras a Ahola y a Aholiba. Es decir, Ahola es Samaria y Aholiba es Jerusalén. Busca el texto, hermano, para dárselos, para que los hermanos no piensen que estoy inventando doctrinas. Pero el adulterio espiritual es algo que Dios abomina. Así que es entender por qué Dios entrega al hombre, por qué Dios entrega a las personas a una mente reprobada. Escucha, ¿a una mente qué? Reprobada.
para que hagan cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque llega el momento en que Dios dice, no quieres conmigo, te entrego ¿a qué? A perdición. Porque tú adulteras contra mí. Porque yo te amo con amor eterno y te he prolongado mi misericordia, pero tú, lo que yo te doy, vas y se lo ofreces A otra persona. a otra persona. Por eso cuando se habla de cómo somos infieles con Dios, de cómo Él nos da, hablando de la armadura de Dios, dice que así como nosotros, Él nos da su armadura, fe, benignidad, confianza, etcétera, etcétera. Nosotros vamos y ¿qué hacemos? Se lo damos al enemigo para que el enemigo acabe con nosotros con las mismas armas que Dios nos dio a nosotros. ¿Qué estamos haciendo allí? Adulterando y fornicando, coqueteando con el otro. ¿Quién es el otro? ¿Quién? El demonio. El demonio. Cuando nosotros vamos en pos de dioses ajenos, lo que estamos haciendo es fornicar, adulterar, coquetear con el diablo. Dándole armas. Porque lo que Dios nos da a nosotros, nosotros vamos y se lo damos. Samaria y Jerusalén como ciudades que Dios creó. Pronto dice, se enamoraron de sus rufianes, así dice, de sus rufianes. Se enamoraron de esos hombres de otras naciones cuyo ardor, y fíjense cómo se expresa, porque, ay, Dios mío, ese hombre, uy, qué feo habla. La hermana Ludín se escandaliza del hermano Anselmo cómo habla. Dice, se enamoraron de sus rufianes, de sus hombres cuyo ardor es como ardor de los asnos. Cuyo flujo es como flujo de caballo. Y cuyo flujo es como flujo de caballo. Ay, qué feo habla Dios, ¿verdad? Solo es claro. ¿Mandé? Solo es claro. ¿Será cierto, Constantino? Sí. Que el ardor de los asnos, de los burros, en la primavera es terrible. Sí. Que los burros cuando andan en celo, se dice, Ajá. pueden llegar a atacar personas Sí. en el ardor. Andan muy enojados. ¿Sí? Sí, Y se también- vuelven agresivos. Y también los caballos y los toros. Y los caballos, sí. Y los toros andan bien enojados, no quieren ni más. Cuidadito. Ni quieren lamber sal ni nada, ¿eh? Y andan Sí. todos enojados porque por la vaca. Y las mismas hembras también andan así. Cuando los machos nomás no reaccionan. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Hay ocasiones que hay toros, bueno, como yo me crié en el rancho, hay toros que se brincan la cerca y no importa que todo el pecho, el alambre ajá, y traen todo esto lleno de sangre. Pero ellos se brincan y tumban la cerca y se van haciendo la vaca y a pelear con el otro toro. ¿Qué dice la escritura ahí, hermano Elliot? ¿El pasaje cuál fue? Está en Ezequiel. Dice entonces que su pueblo, porque al final de cuentas tanto Jerusalén como Samaria eran pueblo de Dios. ¿Sí? Ezequiel 23:20. ¿De? Ezequiel 23:20. Ezequiel 23:20, ¿qué dice? Es, y se enamoró de sus regiones cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Qué terrible, ¿verdad? Lean todo el pasaje, Ezequiel. Ezequiel 20 dice, ¿verdad? Sí, Ezequiel 23. Ezequiel 20, léanlo. 23. Ezequiel 23, sí. Bueno, Todo Ezequiel es 23. Bien. 23. Habla acerca de, y son figuras, cómo la gente, cómo el pueblo de Dios se va
en pos de ¿qué? De dioses ajenos. Se va en pos del hombre, se va en pos de las idolatrías. Por eso es que muchos en el pueblo de Dios hacen esto, porque no hay quien les enseñe. Y los que deberían enseñarles no quieren hablar, no quieren decir. ¿Por qué, hermana Rudín? Porque la gente... Una, porque la gente le va, y Se les otra, porque también lo practican. O porque también lo practican. O tienen familiar y no quieren ¿Sí? pues sacarlo a la luz. Exactamente. Hay mucha gente que no habla de esto porque lo practican. ¿Recuerdas aquel pastor, hermano Elliot, que no quería escuchar la palabra de Dios? Un pastor. Y mucho menos que se hablara de sodomía, porque resultó que el hombre era sodomita. O lo es todavía. Pero mira cuánta gente lo adora. Y ya de su misma gente, de la misma gente de la congregación, le han hecho comentarios de que él es, así se lo han dicho, usted, hermano, es joto. Y su respuesta es, pues tú serás el joto. Tú serás el joto. Pero ¿saben que hay muchos ministros que viven así? Sodomitas en el altar, ministros de alabanza, que suben al altar vestidos como mujeres. ¿Sí? Ya hay congregaciones transgénero, hombres vueltos mujer y mujeres vueltas hombre. Pero dicen que Dios los ama. Bueno, cuando estén ante la presencia de Dios, rendirán cuentas de lo que están haciendo mientras están en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios no cambiará su palabra. Dios no torcerá su escritura solamente para complacer a unos sinvergüenzas que quieren seguir viviendo en sus delitos, en sus deleites y en sus placeres. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos siguen las concupiscencias de su propia carne. No es de que nacieron así. Oye bien, eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que a ellos les gusta. Si tú has preguntado alguna vez si los homosexuales nacen o se hacen, quiero decirte algo, las dos cosas. Nacen y se hacen. ¿Recuerdan cuando María visitó a Elizabeth? Que dice que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo del que nació, que fue Juan el Bautista. Y María acababa de recibir la revelación del ángel de que concebiría al Mesías. Recuerdan que cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el bebé, ¿qué? Brincó de gozo. Saltó en su vientre. ¿Y qué fue? Lleno del Espíritu Santo. ¿Será posible que eso pase también con el otro? Que muchas mujeres, sus bebés son poseídos desde su vientre. Sí es posible. Recuerden que Jesús está a la puerta y llama, pero también el diablo está a la puerta y llama. ¿Por qué sí se hacen? ¿Cuántos son tolerantes, permisivos y complacientes, como dice la Escritura, con los que practican esto? No les gusta más que convivir con personas que practican estas cosas. ¿Sabes qué? Terminan, ¿por qué? Por ser endemoniados, por ser poseídos. Muchos hombres que son violados
después de un tiempo, se vuelven sodomitas. ¿Por qué? Dice que cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermano, pero fue una violación, sí, pero la implicación es espiritual. ¿Están discerniendo esto? ¿Sí lo están discerniendo o no? No les pregunto si lo están aceptando porque sé que muchos dirán que no. Pero todo esto está dentro de los propósitos de Dios. ¿Cuánta gente Dios ha llamado de esos caminos? Y se han convertido, han sido convertidos a Dios verdaderamente y ahora le sirven a Dios. Pero ¿cuántos que han andado en estos caminos están en el pueblo de Dios, pero jamás han dejado sus viejos vicios y pecados? Porque no han querido entender que Dios los llamó para su alabanza y su gloria. Dios te quiere, te anhela, ¿sabías? Dice la Escritura, el Espíritu Santo nos anhela, ¿qué? Celosamente. Celosamente. Para terminar, vamos a leer ese texto. Dice así. ¿Ya lo tienen? Santiago, ¿no? Sí. Santiago 4:5. Dice así. ¿Ya lo tienen? Pero leeremos desde el 4. Leeremos desde el 4 entonces. Después de Hebreos, hermano. ¿Ya lo tienen? No, tantito. Está después de Hebreos. Hebreos 4, 4 y 5. Santiago. Ah, sí, Santiago, perdón, dije Hebreos. Perdón, dije Hebreos, no es Hebreos, es Santiago. Una disculpa. ¿Ya? Santiago 4:4. Todos juntos. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermana Maximina, ¿te imaginas eso? Que el Espíritu que Dios ha hecho morar en ti te anhela celosamente. El mensaje final es este: sean solamente de Dios, pertenezcanle solamente a Dios, adoren solamente a Dios, hínquense, póstrense solamente a Dios, no a las imágenes, no a los ídolos, porque esas son ¿qué? Herejías, es idolatría, es paganismo, es adorar a los demonios, no a Dios, no a Dios, porque el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela. ¿Qué? ¿Qué es anhelar? Desear. Desear algo. ¿Pero cómo? Pues, Con fuerza, ¿no? Sí, es algo que va más algo del querer. O sea, es como si yo quisiera eso, no, yo lo anhelo. O sea, es algo que yo lo tengo aquí. ¿Sí? Algo que quiero acomodar el lugar. Como Sí. sea. Como sea. Bueno, el Espíritu Santo te anhela, Constantino, celosamente. Y además añade
celosamente. Y esos Con celos celo. son diferentes, son divinos. Ajá, No es un celo humano de exacto. por algo, ajá, sí. De algo. sino es un celo divino, ajá, especial. Sí. O sea, un celo que, pues, que le pertenece a Dios, o sea, nos cela porque sabemos que somos, Él nos creó, nos formó, nos hizo. Y cuando andamos en pecado, pues los celos del Señor son divinos porque estamos haciendo algo que estamos traicionando a su creador, pues. Estamos adulterando Ajá, con su enemigo, sí, con el diablo. Cualquier tipo de adoración o de honra para la creación, incluido el diablo, porque el diablo es un ser creado, la creación. cualquier planta, humano, animal, o un espíritu, objeto, O hasta nosotros mismos pues sí. idolatramos a nosotros. ¿Cómo se llama cómo le dicen en términos de la psicología a la adoración de uno mismo? Egolatría, ¿no? Aparte de egolatría, o sea, del ego, egocentrismo, pero le llaman narcisismo. Narcisismo. Una persona narcisista es una persona que adora su propia persona. imagen, su propia persona. ¿Sabían eso? Un narcisista. Esos jóvenes que ahora hay que todo el día se la pasan en el espejo y peinándose y arreglándose. ¿Sí me explico? Y son los más hermosos en toda la tierra, según ellos mismos, son los más guapos. Casi que se cantan aquella de que qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero. Hay mucha gente que se adora a sí misma. Bueno, a eso se le llama narcisismo, se le llama egolatría. Una persona que piensa solo en qué, en sí misma, es una persona ególatra, narcisista, que es en su propio concepto tan perfecto, tan justo, tan exacto que nunca se equivoca. Así viven muchos ministros, ¿sabían? Yo soy. ¿Sí me explico? Sí. Hermano Mario, por favor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hoy te damos gracias, Señor, por la oportunidad de habernos permitido estar aquí juntos, en la armonía de nuestros hermanos, con ustedes, Padre. Hoy te damos gracias, Dios eterno, por tu alabanza, por tu acción, por tu enseñanza, mi Señor, que cada día aprendemos algo nuevo, Señor, y a veces, aunque no aprendamos, pero recordamos, afirmamos, nos afirma, Señor, refresca nuestras memorias, nuestro espíritu de lo importante que es seguir caminando contigo, mi Padre Santo. Hoy rogamos que tú incrustes, selles, le des permanencia a tu palabra y la incrustes en lo más profundo de nuestro espíritu, Padre Santo. Y que lleves con bien a tus hijos y a tus hijas, mi Señor, a sus hogares o a las actividades y a los que en su nombre están representados, Padre Eterno. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los gobierne. Y recuerden, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Él, y que Él está a la puerta y llama. Él viene.